Vamos a iniciar definiendo lo que es un equipo industrial y es el equipamiento industrial que es la recopilación de materiales, suministros, aparatos o amueblado necesario para la creación de un sistema hombre-máquina eficaz, destinado a las necesidades y al análisis de operaciones del proceso y que se definen las características del equipo en función de los factores operarios de producción, tiempo y seguridad. Las máquinas pues han venido hoy en día a mejorar los procesos, optimizar recursos, optimizar tiempo. Hay máquinas que hasta la fecha todavía tienen una relación hombre-máquina, es decir, que dependen de la operación del recurso humano, ¿verdad? También hay máquinas pues que ya están, debido a la tecnología, pues ya están más automatizadas, donde ya no dependen del uso de la mano de obra. En este caso, pues vamos a ver que hay diferentes máquinas dependiendo el uso que se le dé. Pues, también va a requerir de cierto equipo de seguridad para el operario o para las personas que en algún momento están involucrados con el uso de la maquinaria. Cuando nos referimos a equipo, también puede ser parte de herramientas, en algún momento todo el equipo de seguridad o de protección que pueden y que deben tener los operadores de las diferentes máquinas. Vemos que una máquina industrial se define como las máquinas y equipos utilizados por un fabricante en una planta de manufactura o en algún tipo de industria. Otro concepto de maquinaria es que cualquier dispositivo mecánico, eléctrico o electrónico diseñado y utilizado para realizar alguna función y producir un determinado producto. Se considera parte de la maquinaria cualquier complemento o accesorio necesario para que la unidad básica cumpla con su función prevista. El término incluye también todos los dispositivos utilizados o necesarios para controlar, regular o hacer funcionar una máquina, siempre que dichos dispositivos estén conectados con la máquina o sean parte integral de ella y se utilicen para controlar, regular o hacer funcionar la máquina. Dependiendo del tipo de maquinaria, no solo va a requerir del uso o de la manipulación del operario, va a requerir de cierto espacio, cierta área para su funcionamiento. Hay maquinarias estacionales, maquinarias portátiles, ¿verdad? En la clase de hoy, como les decía, nos vamos a enfocar un poco a las máquinas más utilizadas en las diferentes actividades, que de hecho se pueden utilizar o se usan en varias industrias, tanto en la construcción, en los textiles, en la manufactura, etcétera, etcétera. Siempre utilizamos, en la mecánica también, siempre utilizamos este tipo de máquinas. En el mundo moderno de hoy, las máquinas desempeñan un papel fundamental para garantizar la rapidez de una serie de actividades. En la mayoría de las industrias encontraremos que la máquina ha sustituido parcial o totalmente la mano de obra humana. En el campo industrial se ha enfrentado un tremendo desarrollo y hay mucha dependencia de la tecnología. Dependiendo del tipo de industria, así es como cada vez más es la implementación de máquinas más modernas, más tecnológicas, automatizadas, que requieren cada vez menos de la mano de obra. En el caso de la construcción, pues todavía se maneja un gran porcentaje de dependencia de la mano de obra del ser humano para realizar las actividades, ¿verdad? Sí se usa algún tipo de equipo o maquinaria para poder complementar las actividades o hacerlas de manera más rápida, optimizar recursos, pero en gran mayoría de los procesos todavía se utiliza la mano de obra, ¿verdad? En el caso de las procesadoras, envasadoras, ya en la industria de manufactura,
pues ahí es donde más se ve afectado a veces el recurso humano, porque cada vez las máquinas van sustituyendo este tipo de actividades. Con el trabajo, con el avance tecnológico que se tiene hoy en día, hay menor necesidad de trabajos manuales. Según las estadísticas, el deseo de realizar trabajos manuales ha disminuido de forma significativa. Las máquinas están invadiendo estas industrias, dejando por un lado el recurso humano. Es importante señalar que en la compra o la adquisición de una máquina puede ser una forma eficaz de innovar un negocio. Recordemos que si somos propietarios de alguna empresa o algún negocio, pues lo que se busca es optimizar los recursos, tiempo, materia prima, recurso humano también en algún momento, ¿verdad? Para poder tener la mayor utilidad posible. Además de eso, tener la mayor producción en menor tiempo, que esto se ve reflejado en la utilidad. También pues vamos a tomar en cuenta la calidad del producto. La mayoría de máquinas pues lo que vienen es a mejorar las actividades, ¿verdad? Hacerlas un poco más exactas o los trabajos que tengan un mejor acabado, etcétera. Entonces cuando nosotros adquirimos una máquina, una herramienta, industrial es para poder mejorar las actividades. Dentro de la clasificación de las máquinas podemos clasificarlo de la siguiente manera. Tenemos máquinas termofluídicas. En esta categoría entran las calderas, los motores de combustión, las bombas y los compresores. También tenemos la maquinaria y herramienta, donde está clasificado lo que es el torno, el cepillo, la fresadora y el taladro. Tenemos maquinaria y equipo eléctrico, donde podemos incluir lo que son los generadores, las bombas eléctricas. Tenemos máquinas de proceso de conformado, soldadoras, dobladoras, cortadoras, y herramientas un poco más pequeñas que uno les pueden llamar máquinas, otras herramientas, pero también tenemos, por ejemplo, lo que es las pulidoras, los barrenos, las cortadoras, las sierras eléctricas, portátiles, ¿verdad? Que en este caso pues nos ayudan a realizar estas tareas de una manera un poco más fácil, cómoda, segura y rápida, ¿verdad? Como les decía, estas máquinas que vamos a ver en la clase el día de hoy, pues son muy comunes. Creo que en algún momento todos hemos tenido la oportunidad de, si no de utilizarlas, por lo menos de poder conocerlas al necesitar de algún, en este caso, pues de algún trabajo o de alguna implementación de este tipo de máquinas, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera, que en este caso tenemos lo que son las calderas. Una caldera es un recipiente cerrado para la producción de vapor de agua para su transformación en fuerza motriz mediante la aplicación de calor proveniente de la combustión. Es un intercambiador de calor dotado de dispositivos para el control y la seguridad de su funcionamiento. En general, las calderas se dividen en dos tipos. Tenemos las pirotubulares y las aquatubulares. En las calderas pirotubulares, los gases de combustión pasan por el interior de los tubos que se encuentran sumergidos en el agua. En las calderas aquatubulares, los gases de la combustión circulan por parte externa de los tubos y en el interior lo hace el agua. Acá podemos observar en la gráfica cómo es una caldera. Obviamente hay de diferentes tamaños, capacidades, diseños, dependiendo la marca también de este tipo de máquinas. ¿Qué usos le podemos dar a las calderas? Nos sirve para el calentamiento de agua en lo que son hoteles, hospitales, también para la cocción de alimentos, conservas, empacadoras, en la agroindustria también se puede utilizar.
También tenemos la esterilización y pasteurización. Se aplica en hospitales, industrias de lácteos, industria farmacéutica. Tenemos también la industria textil, que es el teñido de fibras y planchado de telas. Tenemos el secado, que también se aplica en la industria textil, en la papelera, en agroindustria, procesos químicos, pintura y solventes, aceites plásticos y la galvanoplastia. Se dan cuenta, tienen varios usos esta máquina, se aplican en varias industrias, era lo que les comentaba hace algunos momentos, que obviamente ya dependiendo del proceso que se esté haciendo o que se va a ejecutar, ya hay máquinas más específicas para cada área o para cada actividad. Entonces vemos el funcionamiento que tienen, ¿verdad? Podemos utilizarla para diferentes industrias y viene en este caso a facilitar y a mejorar todo lo relacionado a estas actividades, ¿verdad? Otra máquina muy utilizada hoy en día son las bombas. Que las bombas de aguas o bombas de líquido. En este caso, pues es un dispositivo mecánico generalmente usado para elevar fluidos a un nivel inferior a uno superior. Esto es alcanzado por la creación de un punto de baja presión en la entrada y uno de alta presión en la salida. Debido a la baja presión a la entrada, el fluido se eleva donde está disponible y la presión más alta en la salida lo forza a subir a donde va a ser almacenado o trasladado. Normalmente pues utilizamos estas bombas o se conocen como bombas de agua. Las utilizamos para poder extraer agua ya sea de un pozo artesanal, un pozo mecánico, trasladarla a un tanque de almacenamiento. Estas las podemos utilizar en nuestro negocio, incluso en nuestra vivienda. También hay diferentes tipos de bombas, capacidades también, que va en función del caudal o la cantidad de agua que vamos a extraer, el diámetro de la tubería, la profundidad donde se encuentra el agua, a qué altura vamos a elevar nosotros el agua a nuestro tanque de almacenamiento, en fin, dependiendo de todas estas características es que nosotros vamos a utilizar la capacidad de la bomba, ¿verdad? El tamaño y la capacidad de la misma. Entonces, hay bombas centrífugas, hay bombas sumergibles, hay diferentes estilos, diferentes marcas también, ¿verdad? Que en este caso pues también se utilizan. Este tipo de, como les decía, estas máquinas pues se catalogan como hasta cierto punto como máquinas industriales, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que desempeñan y hoy en día con la escasez que se tiene de agua, de este recurso como lo es el agua, cada vez más se utilizan este tipo de bombas. Constantemente se están haciendo perforaciones de pozos mecánicos para abastecer una comunidad, una residencial o incluso para abastecer nuestra propia vivienda, ¿verdad? Entonces, cada día es más utilizado estos equipos o estas máquinas. Vemos que una bomba también es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye el líquido que la atraviesa a través de la energía hidráulica. Como les decía, tenemos bomba rotodinámica, también llamada centrífuga. Es actualmente la más utilizada para bombear líquidos en general. Bomba sumergible, que posee la ventaja de no depender del aire externo y su presión para elevar el líquido extraído. También tenemos bombas de agua, bombas de líquidos, bomba de lodo, ¿verdad? Que recordemos que el funcionamiento básicamente es el mismo, ¿verdad? Extraer ya sea líquido, también hay bomba de lodos, de residuos también, que en algún momento pues sus características o componentes van a ser un poco diferentes, pero el funcionamiento básico es el mismo, extraer o movilizar este líquido, este lodo, estos residuos de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, creo que una bomba
sumergible o una bomba estacionaria, creo que todos la hemos visto en algún momento. Otra máquina también muy utilizada eh, actualmente es un generador eléctrico, que es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía mecánica en energía. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, como lo es el rotor, de la parte giratoria, y el estator, la parte estática. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético, actúa como inductor para que el otro lo transforme en electricidad y actúa como un inducido. Generador eléctrico pues es muy utilizado en todas las actividades, ¿verdad? En la construcción, en todas las industrias, incluso hasta en nuestra vivienda o en nuestra empresa o en nuestro negocio, utilizamos en algún momento el generador eléctrico, ¿verdad? Debido a que en algún momento, ya sea por cuestiones de la red eléctrica, ¿verdad? Pues que no se cuente con la suficiente o con la energía constante que se necesita para el funcionamiento de las actividades, o que en algún momento se necesiten realizar algunos trabajos en áreas donde no contamos con energía eléctrica. Entonces, este generador pues es muy versátil y es muy utilizado, como les decía, ¿verdad? No solo para realizar actividades, poder conectar pulidoras, poder conectar taladros, barrenos o diferentes herramientas también para poder realizar tareas en áreas donde no tenemos energía eléctrica, y también pues en algún momento para nuestra vivienda, ¿verdad? Cuando no contamos con este servicio eléctrico, ¿verdad? Generadores, pues hay de diferentes capacidades. Hay generadores pequeños que nos ayudan o que nos soportan poder conectar pulidoras, barrenos, y hay otros generadores que hasta pueden o que tienen la capacidad de poder suministrar energía eléctrica, iluminación, fuerza, aires acondicionados, etcétera, de algún negocio, alguna empresa en general, ¿verdad? La capacidad pues va a estar dada por el consumo que en algún momento nosotros vamos a necesitar. Cuando nosotros tenemos un generador eléctrico, pues obviamente tenemos que considerar para qué lo vamos a utilizar, y en algún momento, pues si él va a tener la capacidad de suministrar todo lo, todos los elementos a los cuales pues se van a necesitar de energía eléctrica en el momento que esté funcionando el generador. Estos pues obviamente son portátiles, por decirlo así, porque dependiendo del tamaño, a veces son bastante robustos y grandes, pero aún así, ya sea con el equipo adecuado, se pueden transportar de un lugar a otro, pero es de manera puntual, ¿verdad? Para eso, pues hay generadores más pequeños, portátiles, ¿verdad? Pero obviamente va delimitada la capacidad que estos van a tener para poder suministrar la energía eléctrica. Estos regularmente pues son suministrados o alimentados por diésel, los generadores grandes, y también tenemos generadores que son abastecidos por gasolina, que son relativamente pequeños. Esto pues va en función del tamaño también del motor y de las piezas que este generador requiere, ¿verdad? Otra máquina también que es muy utilizada, que tal vez no es que nosotros la tengamos a nuestra disposición en nuestra casa o en nuestro negocio, pero es muy utilizada, más que todo en la industria de la mecánica, de la manufactura, todo lo que está relacionado con la reparación de diferentes piezas para máquinas de diferentes industrias. Y esta máquina, pues es el torno, que es una máquina herramienta que realiza un torneado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. Tornear básicamente es quitar parte de una pieza
mediante una cuchilla y otra herramienta de corte para darle forma o para moldearla. También se utiliza en muchas ocasiones para pulir piezas. Dentro de las actividades que puede realizar el torno, podemos encontrar las siguientes. Tenemos lo que es el cilindrado, que es básicamente hacer un cilindro más pequeño partiendo de otro más grande. Tenemos también el torneado cónico, que es dar forma de cono o troncos de cono. Tenemos también la función de dar formas. Pueden hacer formas diferentes sobre el cilindro base. Tenemos el trozado, que es cortar la pieza una vez terminada. Tenemos también el roscado, que es hacer roscas para tuercas y tornillos. El mandrinado, que es agrandar algún agujero. Taladrado, hacer algún agujero en la pieza. Refrentado, que es disminuir la longitud de la pieza. Achaflanado, hacer un chaflán, o lo que es lo mismo un corte o rebaje en una arista de un cuerpo sólido. Y tenemos el moleteado, hacer un grabado sobre la pieza. Podemos observar ahí en la gráfica que tenemos pues, los diferentes tipos de formas o aplicaciones que se pueden dar a través del torno, y que, como les decía, es muy utilizado en la mecánica cuando en algún momento tenemos que hacer algún ajuste de alguna pieza, alguna reparación. No sé si ustedes han escuchado que se dice vamos a llevar la pieza al torno, ¿verdad? Para poder hacer cierta rectificación, corrección de diferentes elementos o piezas para que forman parte de alguna máquina o de algún otro elemento, y a veces después es necesario hacer este tipo de trabajos a través del torno para no recurrir a comprar una pieza nueva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando se considera que todavía tiene reparación, siempre y cuando pues se tenga que hacer algún tipo de trabajo a través de esta máquina, como lo es el torno. El torno pues es una máquina muy versátil que hasta la fecha de hoy pues todavía se utiliza, ¿verdad? Otra máquina muy utilizada también es la soldadora. Se denomina soldadora a la herramienta diseñada para realizar trabajos de soldadura sobre todo tipo de materiales, como acero, acero inoxidable, acero galvanizado y aluminio. La soldadora, pues básicamente es una herramienta muy importante en todo lo que tenga que ver con la herrería, con la mecánica, con la construcción, ¿verdad? Casi en todos los trabajos hay necesidad de hacer trabajos de soldadura, ya sea por alguna reparación o para hacer proyectos de construcción donde utilizamos siempre el metal, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de estos trabajos pues requieren de la soldadura para poder unir y formar las diferentes piezas que se necesiten. Hay soldadoras estacionarias, soldadoras portátiles, ¿verdad? Porque a veces hay ocasiones en las que hay que realizar los trabajos en el campo, en el área donde se van a construir. Entonces, pues es más funcional movilizar las piezas, las láminas o todo lo que requiera metal al punto para poder realizar los cortes y posteriormente pues el ensamble a través de la soldadura. La capacidad de la soldadura pues también va a depender del tamaño de la misma, ¿verdad? Va en función también del tipo de soldadura que va a utilizar, también el tamaño de la máquina, también tenemos que considerar las marcas, porque a veces con las marcas pues hay diferentes especificaciones en cada una de estas máquinas, ¿verdad? También vemos que un equipo de soldadura está formado por un transformador,
cuya función es producir una descarga eléctrica controlada, tanto en potencia como en duración. Al poner en contacto el electrodo con las piezas a soldar, haciendo pasar la corriente a través de la masa. También tenemos la pinza. Su objetivo es sujetar el electrodo y permite conducir el material de aporte necesario para la soldadura. Su disposición en empuñadura hace posible cortar el paso de la corriente sin más que separarlo del material a soldar. Tenemos también lo que es la masa en forma de pinza o gato de presión. Sirve para cerrar el circuito eléctrico. También se fija a la mesa o banco de trabajo, que en algún momento pues bueno, debe ser metálica y posibilita la acción de soldar en toda la superficie de la mesa de trabajo. Esto es cuando estamos soldando, realizando trabajos en el taller, ¿verdad? También tenemos el electrodo, que es metálica, generalmente de acero, revestida con un material que conforma luego la escoria, protegiendo la soldadura de la corrosión, y esta es la soldadura más utilizada. No obstante, se pueden utilizar soldaduras de hilo continuo en las que el electrodo es un hilo metálico. Con respecto al electrodo, pues es un material que dependiendo el tipo de soldadura, así va a ser la calidad del electrodo. Recordemos que a veces cuando soldamos o hacemos elementos de metal, hay ocasiones en las que estos elementos pueden estar en contacto con el agua, pueden almacenar algún tipo de líquido. Entonces deben ser soldaduras bastante finas y de buena calidad para evitar filtraciones, evitar gas, o por ejemplo que sean elementos también que van a estar sometidos a un gran esfuerzo estructural. Entonces deben ser soldaduras de alta resistencia, ¿verdad? Que soporten los esfuerzos a los cuales va a estar sometido los elementos. Por ejemplo, cuando construimos estructuras para una bodega, para un edificio, por ejemplo, tanques elevados donde se va más agua y que de estos pues, se realizan de metal, pues ahí es importante considerar las especificaciones que se tiene para la construcción de este tipo de proyectos, considerando el metal que se va a utilizar, la función que va a tener, los esfuerzos, la resistencia, y en base a eso es que se define el tipo de soldadura, el tipo de electrodo que se va a utilizar. Es un, digámoslo así, un arte que tiene pues su fundamento, sus teorías, sus procesos de construcción. No es nada más de agarrar el equipo de soldadura y ya unir las piezas o soldar, sino que tiene su proceso, ¿verdad? Y sus aspectos que debemos de considerar. E incluso, pues, los soldadores o las personas que se dedican a este oficio o actividad, pues la mayoría pues, tienen que tener sus certificados para poder realizar esta actividad. También tenemos otra máquina como lo es la dobladora y las cortadoras. La dobladora pues es para poder darle forma a los elementos metálicos, a la lámina, ¿verdad? Hoy en día pues vemos láminas de diferente forma, diferente diseño, ¿verdad? Para poder utilizarlas en la construcción o en cualquier industria también, ¿verdad? Entonces, es darle forma o doblar un elemento que hacerlo de manera manual no solo no queda con el acabado adecuado, sino que lleva mucho tiempo y puede generar algún tipo de accidentes para las personas que están realizando la actividad.
Las cortadoras de la misma manera, cuando necesitamos cortar elementos a la medida, ya sea hierro, algún otro metal, lámina o algún otro material, en plástico, madera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas máquinas pues regularmente están en los talleres o en áreas donde esta actividad es bastante realizada y amerita que el dueño de la empresa o el encargado del negocio pues compra esta máquina o la adquiere para poder realizar estas tareas de manera un poco más rápida. También, como les comentaba, tenemos, por ejemplo, la pulidora, barrenos, que son herramientas que las podemos utilizar en la construcción, en la mecánica, en la herrería, en la manufactura, etcétera, ¿verdad? Son herramientas, digámoslo así, muy básicas y comunes que se prestan para poder realizar estas actividades independientemente del tipo de industria que se haga, ¿verdad? La pulidora, pues la podemos utilizar en la carpintería, albañilería, nos sirve para cortar metal, cortar concreto, pulir concreto, lijar madera, pulir metal, ¿verdad? Entonces, algunas de las actividades que podemos desarrollar con lo que es la pulidora. Con el barreno sabemos también que nos sirve para perforar metal, perforar madera, perforar concreto, ¿verdad? Obviamente, pues lo único que va a cambiar son las brocas, el diámetro de las brocas, el largo de las brocas, dependiendo del material que nosotros vamos a perforar. Asimismo, también tenemos sierras, tenemos cortadoras, ¿sí? Que se pueden utilizar para diferentes actividades. Entonces, si se dan cuenta, son máquinas que las utilizamos constantemente, incluso me atrevería a decir que alguno de ustedes o en algún momento hemos tenido en nuestra vivienda, en nuestra casa, para poder realizar ciertas reparaciones o ciertos trabajos que se requieran. Entonces, esto es básicamente respecto a lo que es la maquinaria. Ahora, ¿cuál es la importancia de poder garantizar el buen funcionamiento de las máquinas? Va directamente relacionado al mantenimiento. Sabemos que nosotros debemos de garantizar siempre la funcionalidad de cada máquina que nosotros estamos utilizando y que en algún momento se eviten problemas durante su uso, que es lo que comúnmente sucede, ¿verdad? Utilizamos pulidoras, barrenos, máquinas de soldar, generadores eléctricos, pero si en algún momento nosotros no le realizamos el mantenimiento adecuado, el mantenimiento preventivo, no leemos el manual de operación de estas máquinas, en algún momento podemos estar acortando el tiempo de vida de la máquina, podemos poner en riesgo también el trabajo, la actividad que estamos realizando, en riesgo también la integridad y la seguridad de la persona o el operador que está utilizando la máquina por no utilizarla correctamente. Recordemos que una pulidora, un barreno, son máquinas que si se usan de la manera adecuada, pues nos facilitan y nos ayudan a hacer un trabajo mucho más rápido, pero si no la sabemos utilizar puede generar un riesgo, no solo para el trabajo que estamos haciendo, que lo podemos hacer mal, sino que también puede generar algún tipo de inconveniente o peligro para la persona que lo utiliza. Entonces, parte de garantizar esa seguridad es también tener un buen mantenimiento de de todos los equipos y máquinas que nosotros estamos utilizando. Normalmente, pues debemos de tomar en cuenta un plan de mantenimiento, ¿sí? Dependiendo del uso de la máquina, qué tanto la utilicemos, debemos de siempre de revisar el funcionamiento de la máquina se esté dando de buena manera,
revisar todos sus elementos, sus accesorios, cuando en algún momento pues, requieran de algún cambio de aceite, cambio de filtro, ¿verdad? Ya sea de combustible también, etcétera. Esto nos va a ayudar a darle más tiempo de vida a la máquina, garantizar el buen funcionamiento de la misma. El mantenimiento pues va a ir en función del tipo de máquina, si es máquina grande, si es máquina pequeña o mediana, y si también en algún momento podemos hacer nosotros mismos ese mantenimiento o se necesita de personas capacitadas para poder realizar dicho mantenimiento o servicio. ¿Qué beneficios podemos obtener del mantenimiento de una máquina industrial? Primero que nada, que las prácticas recomendadas pueden ayudar o el plan de mantenimiento puede ayudar a prolongar la vida útil de la maquinaria en este caso, pues al minimizar el desgaste de la misma por un mal servicio o una mala utilización. También podemos minimizar las pérdidas que se dan o que se producen por las paradas de producción. Es decir, no sé si ustedes se han dado cuenta que casualmente cuando la máquina se va a utilizar o cuando más se necesita realizar algún trabajo es cuando se descompone, cuando se le arruina alguna pieza y justamente en la mayoría de los casos es porque no se le hizo un mantenimiento. Entonces, no solo genera un gasto para reparar la máquina, sino que estamos teniendo una pérdida porque el trabajo que se está realizando se ha detenido, ¿verdad? Entonces eso muchas veces puede generar molestias también en el cliente o en los clientes, dependiendo del trabajo que estemos haciendo. Otro beneficio es que el mantenimiento va a garantizar la disponibilidad operativa de todos los equipos y máquinas necesarias para casos de emergencia o para realizar esa actividad. Es decir, cuando nos mire hay necesidad de hacer algún trabajo o nos contraten, ya tengamos las máquinas listas para poder realizar la actividad y no tenga inconveniente o estar corriendo a última hora de que ya nos confirmaron el trabajo, ahí empezamos a correr nosotros para poder darle el mantenimiento, cambiar piezas, y eso nos genera muchas veces atrás, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de tener todos nuestros equipos al día en cuestión de mantenimientos y servicios. También otro beneficio es que las inspecciones periódicas nos van a ayudar a minimizar los riesgos en el lugar de trabajo y a mejorar las normas de seguridad. Constantemente revisando los equipos, estén utilizando o no, hay que hacer su revisión preventiva. También, pues, otro beneficio es que nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestros trabajos. Una máquina bien optimizada y bien en cuestiones de servicio, de mantenimiento, bien lubricada, etcétera, en óptimas condiciones y teniendo un operador que sepa utilizarla, pues vamos a tener mucho beneficio en realizar nuestras actividades, ¿verdad? Vamos a ser mucho más rápido, más seguras, más con un mejor acabado y con una terminación, pues, que es la que se busca regularmente, porque para poder cortar, para poder soldar, barrenar, podemos, pero hay un momento en el que también hay que ver la calidad del trabajo terminado y una máquina en óptimas condiciones y una buena mano de obra de un operador, pues vamos a cumplir con las expectativas del trabajo. Si nos ponemos a analizar desde el punto de vista competitivo, toda máquina de producción debe funcionar de forma eficiente y a los tiempos de inactividad no debe interrumpir los procesos o los trabajos, ¿verdad? Para lograr estas condiciones debemos de aplicar estrategias de mantenimiento. Y esto pues también debemos de considerar lo que es la
la planificación de los trabajos que se van a realizar, asimismo la inspección, el control de todas las actividades que van a estar relacionadas con el movimiento de nuestras máquinas. Es decir, aquí pues les estoy comentando desde el punto de vista si nuestras máquinas, si nosotros fuéramos propietarios de máquinas y fuéramos contratados para realizar diferentes trabajos o actividades, ¿verdad? De programar siempre una estrategia de mantenimiento, considerar en qué momentos es necesario hacerlos sin que perjudiquen los trabajos que en algún momento ya se estén realizando, ¿verdad? En algunos casos, pues, dependiendo del tipo de maquinaria, contar dos o tres máquinas de condiciones iguales o similares y que se puede tomar estas estrategias de, mientras se está utilizando una máquina, tener en servicio o mantenimiento la otra, ¿verdad? Entonces, con esto, pues damos por concluida la clase del día de hoy, ¿verdad? Como les comentaba, era de manera general y lo más básico en relación a las máquinas industriales. Hay una infinidad de máquinas. Si nos ponemos a indagar e investigar a profundidad en el área textil, en el área de la construcción, en el área de la mecánica, de la industria, etcétera, nos vamos a dar cuenta que hay una infinidad de máquinas dependiendo del proceso que se realice, la construcción y la fabricación de los diferentes productos, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, pues, a la de hoy, muchas gracias por su atención. Me pido a ustedes